Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Jeremías capítulo 33, vamos a leer del verso 1 al 3, amén. ¿Ya lo tenemos todos? Y sean todos bienvenidos, ¿verdad? Tenemos a hermanas que nos están visitando. ¿Es la primera vez que están con nosotros? Sí, ¿verdad? No me acuerdo haber visto sus rostros, por eso le estoy preguntando. Qué bendición, es un privilegio para nosotros, ¿verdad, hermanos? Que es un privilegio tenerlos acá con nosotros, amén. Dios me las bendiga mucho y sean bienvenidas y siéntanse como en su casa acá, amén. Así es que vamos a leer ahora sí la palabra del Señor, nomás que no quería pasar por alto esto. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice el verso 1 de Jeremías capítulo 33, verso 1, de esta manera: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. ¿Qué dice el verso 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento usted que se puso sobre sus pies. Y nos vamos a gozar con la palabra del Señor. Amén. La escritura dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué más sigue diciendo? Y te mostraré, te enseñaré cosas grandes. Mire, qué especial. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Jeremías está dándonos testimonio, el Señor inspira a Jeremías para que nos haga saber esto. Nos dice la palabra que por segunda vez vino palabra del Señor a Jeremías. Y cuando el Señor habló a Jeremías por segunda vez, Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Y estando preso, el Señor le habla a Jeremías y le dice que Él hizo la tierra, que el Señor la formó para firmarla. Y dice: Jehová es su nombre. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar cosas muy preciosas, pero esto es algo que sucede cuando Jeremías está preso. Y al estar preso, seguramente él estaba hablando, estaba en oración con el Señor. Y al estar en oración, al estar hablando con el Señor habla su vida. Y habla su vida de una manera muy especial. Pero antes de que venga la palabra, el Señor le dice quién es el que está hablando con él. Y no era cualquiera, era el creador del cielo y de la tierra,
y le está diciendo: yo formé la tierra. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Ahora, démonos cuenta de esto. Yo, por la misericordia de Dios, nunca he estado en una cárcel. Pero algunos han estado en una cárcel. Pero muchas veces no se necesita estar en una cárcel para experimentar aquello, porque puede ser que esté libre como el viento, pero hay veces que uno se siente preso en sus mismos ser. ¿Sí me está comprendiendo? Que muchas veces de pronto sienta algo tremendo que no lo deja salir, o que de pronto se siente que está rodeado de algo, que está limitado, que no puede hacer. Pueden ser las circunstancias, pueden ser muchas cosas, pero podemos experimentar, claro, no como experimenta un preso, pero sí ciertamente uno tiene esa sensación de muchas veces de que estamos encerrados nosotros mismos en nuestros problemas y no podemos salir. Jeremías está él en el patio de la cárcel, y al estar en el patio de la cárcel viene palabra del Señor. ¿Y qué le dice el Señor a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto, hermanos, cuando nosotros nos metemos a la presencia del Señor, pero de una manera sincera, porque hablar con Dios, siempre se los vengo mencionando que la Escritura, el Señor, cuando está dando el sermón del monte, de pronto, y uno de los discípulos se acerca a él y le dice que le enseñe a orar como Juan enseñó a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, verso 6, él dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas. Y de pronto es fácil pensar la palabra hipócrita y ver de pronto o darnos una idea y señalar a alguna persona como referencia de lo que está diciendo la palabra del Señor, y apuntar de pronto que se nos vaya a la mente y pensar en fulanito, pensar en fulanita, que decimos, es que cómo es de pronto que hace algo así, pero de pronto, y uno piensa de esa manera. Pero el propósito del Señor no es que nosotros de pronto pensemos en los demás. Lo que realmente quiere decir el Señor es que cuando nosotros oremos, no sea una oración ficticia, no sea una oración de pronto de labios para afuera. Que nuestra oración cuando hablemos con el Señor, que sea de lo profundo del corazón, que no sea algo que de pronto nada más, y que no veamos a lo demás, sino que veamos nuestra manera que estamos hablando con Dios. Y el Señor quiere que seamos sinceros, quiere que seamos honestos, quiere que de pronto seamos genuinos delante de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué hermoso ejemplo que Jeremías está en la cárcel. Ahí no hay la ayuda de nadie. Pudo haber pensado, nadie viene a ayudarme, pero ahí está hablando con Dios. Y al estar hablando con Dios, lo más maravilloso es que hay respuesta de lo alto. Viene palabra del Señor por segunda vez y le dice Jeremías, como diciendo, no estés perdiendo tu tiempo, no le pidas a nadie más. Si está el carcelero, quieres agua, no se lo pidas a él, pídemelo a mí, que yo te voy a enseñar mi poder, que yo te voy a enseñar mi gloria, que yo te voy a enseñar lo que yo puedo hacer por ti. Clama a mí y yo te responderé. Y es algo precioso, es palabra de Dios. Y hoy no es algo que está en la historia. Hoy el Señor habla a nuestras vidas. Y yo no sé lo que estés pasando. Yo no sé lo que estés viviendo.
Lo que sí sé es lo que Dios nos está diciendo en este día. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Que el Señor no lo pueda hacer, porque Dios es poderoso para hacer maravillas. ¿Sabe? Tengo pues más de 30 años sirviéndole al Señor y predicando, y he visto tantas veces la gloria del Señor. He visto el poder de Dios manifestarse de una manera muy especial. Y dentro de todas las cosas que hemos vivido y experimentado, ha habido momentos donde se apodera de nosotros una angustia acá dentro de nuestro pecho, por un problema que estamos pasando, por una necesidad que estamos pasando. Y cuando eso se apodera de nosotros, hermanos, sentimos que aquello nos toma. ¿Cuántos se han sentido de esa manera? Que de pronto sienten que ya no pueden, que por más que tocan puertas, las puertas no se abren, y que de pronto, por más que hace las cosas, no le salen las cosas. Hace unos años atrás, 2 años atrás, venía de Guatemala por ahí como en el mes de julio, de regreso después de haber pasado como 6 meses en Guatemala. Y ya por algún tiempo yo traía una preocupación en mi mente, y queramos o no, hay cositas que por ahí andan en la mente de uno, que por más que usted diga no les quiero tomar en cuenta, no quiero ponerle atención, en el momento menos pensado le aparecen ahí. Y el Señor, en el año 2011, yo dejé todo. En el año 2010 trabajo, la manera que vivíamos. Cuando el Señor me llamó a servirle a tiempo completo, Dios me había bendecido con propiedades, casas de renta. Tenía 2 casas de renta en San Antonio, Texas. Tenía la casa donde vivía y tenía una casa que rentaba, y tenía 2 trailers porque era mi negocio personal, y Dios me iba prosperando. Y al irme prosperando, en el año 2009 mi padre enferma, en el año 2010 mi padre muere, y estando yo compartiendo la palabra en el panteón a una multitud, porque fueron mucha gente, ese me sorprendió, toda la gente que fue ese día, y algo me tomó de pronto al ver toda aquella gente. Algunos venían tomaditos porque eran amigos de mi padre de pronto, y al ver toda aquella gente que estaba ahí, lo único que yo sentí era buscar una lápida, la más alta, y me subí hasta arriba de la lápida y empecé a predicarle a aquella gente. Y cuando les empecé a predicar, terminé, pero hubo algo que me tomó. Eso que me tomó me hizo sentir que tenía que dejar todo lo material para servirle al Señor enteramente, para no estar nada más de pronto predicando, sino también estar al servicio del Señor a tiempo completo. Porque hasta ese momento predicaba, pero tenía un trabajo secular y tenía pendientes de otras cosas de lo que tenía que envolverse el trabajo. De tal manera que yo le pedí al Señor que pues me permitiera, y el Señor me manda a Dallas. Dirá, ¿por qué viene diciéndole todo esto? Me mandó a Dallas
yo dejé que se perdiera todo, regalé los trailers por servirle al Señor. Y las casas las dejé que se perdieran para no tener compromiso, de tal manera que mi crédito se vino hasta los suelos. Lo eché a perder completamente. Pero no me importaba nada, hermanos, porque yo sabía que el llamado que estaba recibiendo no era yo, sino era el mismo Dios de los cielos. Y aunque yo había echado a perder aquello, de pronto humanamente era con un propósito, era con un fin, y era de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ensaltar su precioso nombre y servirle con todo el corazón. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Pero dele la gloria, hermanos, dele la gloria al Señor. Pero de pronto en mi mente dije, ya no voy a poder nunca. ¿Y cómo se encierra uno en sus propios pensamientos? ¿Sí me está comprendiendo? Porque en mi mente, ¿y quién me iba a soltar algo? La mayoría de nosotros entendemos lo que es el crédito acá en Estados Unidos, ¿verdad? Si tiene buen crédito, no necesita más que decirle su seguro inmediatamente cuando ve su crédito lo que necesite, ahí va, de pronto, le sueltan lo que usted quiere. Pero si de pronto tiene mal crédito, no le dan ni un vaso de agua, no le sueltan nada. Y en mi mente, cuando yo voy para Dallas y estoy de pastor en Dallas, era todavía ese proceso. Pero ya estando en Dallas, el Señor me hizo que regalara, porque todavía yo llego a Dallas como pastor con mi compañía de trailers. Y yo decía en mi mente, bueno, los poquitos que hay acá, pues no les voy a hacer carga, porque traigo mi compañía, ya no yo ando manejando, pero nada más voy a conseguir las cargas y voy a estar de pronto controlando mi negocio desde acá y sirviéndole al Señor. Lo que yo no contaba es que en ese proceso el Señor me dijera que tenía que regalar los trailers también. Y cuando tuve una reunión con los hermanos de la iglesia, y al tener la reunión con ellos, ya estaban esperándome, estaban sentados en una oficina, y cuando yo voy a entrar, justo a la puerta suena el teléfono, y cuando me suena el teléfono era uno de los choferes, Ernesto Carcache, así se llama, no, así es el nombre. Y me dice, Marquitos, se me ponchó una llanta de enfrente y son tales horas y tengo que tirar la carga en Reno, Nevada, de tal manera que lo que pasó en ese momento, yo tenía la reunión con los hermanos, los ministros de la iglesia, y tenía el problema encima. Y al tener el problema encima le dije, Señor, ¿qué hago, Señor? Y cuando le dije, ¿qué hago, Señor? De pronto abrí mis labios, le dije, Señor, si tú me das permiso, voy a cancelar esta reunión de aquí a 2 semanas, porque necesito sacar este problema que tengo para que llegue la carga a su lugar donde tiene que estar. Y le dije, Señor, si de aquí a 2 semanas tú no quieres que yo esté dependiendo del negocio, tú no quieres que yo esté dependiendo de pronto de la entrada económica esta, de aquí a 2 semanas, cuando venga la reunión, si el teléfono me suena justamente cuando esté debajo del marco de la puerta a la entrada de la oficina, esa va a ser tu voz diciéndome que tengo que deshacerme de todo.
y yo le regalo los troques a los choferes. Pasaron las 2 semanas, vino la reunión y al estar pasando frente al marco de la puerta suena el teléfono, hermanos. Y era el chofer diciéndome que se había roto una línea del diésel. Y le dije: Señor, yo te lo dije, que esa iba a ser la señal de que tú no querías que yo tuviera nada que ver con las cosas materiales. Contesté el teléfono, le dije a Ernesto Carcache. Cuando me dijo el problema, le dije: ¿sabes qué? Ve cómo resuelve el problema, el tráiler es tuyo. Pero siempre están las cosas. Pero quiero que me vayas entendiendo que muchas veces hay situaciones que nos ponen en esa cárcel donde no nos permiten hacer nada, donde quedamos cautivos, puede ser a una situación. ¿Sí me está comprendiendo? Puede ser a un momento o puede ser de pronto a algo que estamos viviendo y queramos, por más que queremos hacer la lucha de ser libres, no podemos ser libres. Y no podemos ser libres porque muchas veces estamos de pronto tratando por nuestros medios, pero ahí es donde aparece la voz del Señor que te dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y ahí es cuando el Señor se manifiesta de una manera muy especial. Tomar decisiones de esas tiene que ser el Señor. Cuando se me presentó el problema, yo tuve ahí un problema, una situación, una cárcel que no me dejó hacer la voluntad del Señor, que era atender la obra del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? No me permitió, pero yo tenía ahí. Y en ese momento le pedí al Señor, hablé con el Señor, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Y hay veces, hermanos, que la respuesta que Dios nos da no nos va a gustar. No nos va a gustar. Dice el hermano, él conoce a un amigo. Yo creo que todos somos así, ¿verdad, hermanos? No vamos a mirar. Recuerde que nuestra oración tiene que ser para nosotros, no mirar a los demás. No sé, perdone, no estoy corrigiendo a nadie, pero no quiero caer en eso. Quiero que veamos la pureza de la palabra, porque es fácil ver a los demás, pero aquí el asunto no es con los demás. El asunto somos nosotros, cómo estamos delante del Señor, qué es lo que tenemos que hacer delante del Señor. El asunto es con nosotros en este día. Bendito sea el nombre del Señor, porque es fácil mirar a los demás, pero es difícil mirarnos a nosotros mismos. Y es importante que nos demos cuenta. Me perdona, hermanito, por favor, que no lo estoy corrigiendo, amén. Pero démonos cuenta que lo que le estoy compartiendo no le pasó a alguien más, me pasó a mí. Y al pasarme a mí, oiga, queramos o no, Satanás vino y puso una celda donde yo no podía hacer las cosas del Señor con ese problema. Pero en ese momento, dice el Señor a Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: el que afirmó la tierra, el que la formó, es el que está hablando. Y le dice a Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. Y eso es algo que debemos tener una certeza. Quien está hablando es el Rey de Reyes, y el Señor dice: clama a mí y yo te voy a responder. Y si Él dice que va a responder, es porque nos va a responder cualquiera que sea el problema. Lo que tenemos que hacer es clamar al Señor. Cuando de pronto sucedió esto, que le dije a Ernesto: ve cómo resuelves el problema, el troque es tuyo, pero no me vuelvas a hablar más. Estaba el Señor por medio de aquella acción abriendo las rejas
que querían prisionarme. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Porque muchas veces le pongo esto porque muchas veces caemos en un problema, cualquiera que sea, puede ser un obstáculo, puede ser cualquier cosa, pero muchas veces nos encerramos y de pronto no sabemos qué hacer. Y cuando no sepamos qué hacer, de pronto ahí es donde tiene que aparecer la palabra del Señor diciéndonos: clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese caso, yo regalé los trailers, todas las casas las dejé que se perdieran. Mi récord se fue hasta el suelo y en mi mente creé una cárcel en mi mente. ¿Y sabe por qué digo que creé una cárcel? Porque dije: ya no vuelvo a tener una casa propia. ¿Y por qué dije ya no vuelvo a tener una casa propia? Porque de pronto los factores, las circunstancias, todos señalaban a eso. Terrenalmente hablando, mi crédito malo. ¿Y sabes qué? Ese mismo año, Dios me bendijo con una casa, con un récord malo. Pero Dios es el que hace todas las cosas. Lo único que tenemos que hacer es clamar al Señor. Si clamamos a Dios, esto es promesa del Señor. Él dice: clama a mí. ¿Verdad que dice así? Y yo te responderé. ¿Qué más? Y te mostraré cosas grandes. Imagínense que con un récord malo, crediticio, no me daban nada y nunca por acá me pasó en ese momento que Dios es poderoso. Y lo que sucedió ese mismo año, después de unos meses, que yo le dije y regalé los trailers, pasaron unos meses, la congregación me fue conociendo. Y un día llega un hermanito y me dice: hermano, y yo tenía Rebeca, bueno, todavía los tengo, pero ya están cada quien en su lugar. Mi hija Rebeca, Wendy, Dulce, Benjamín, y los estamos viviendo en un cuartito nada más dentro de la iglesia. Dejamos todos los lujos por servirle al Señor, porque en la casa que vivía tenía alberca y tenía todo, y cada uno de mis hijos con su cuarto propio. Las casas que tenía eran de 5 recámaras, eran mis 4 hijos, y por supuesto la recámara de nosotros, de mi esposa y su servidor. Y cuando llegamos a servirle al Señor, hermano, nos vimos a un cuartito, todos ahí, amontonados y durmiendo en el piso. Pero mira cómo es Dios. En mi mente dije yo: ya no voy a tener más una casa. Dulce decía, papá le decía a su mamá: ya no somos ricos como antes. Una jovencita de 12 años diciéndole a su madre eso. Y son palabras, hermano, que llegan a lo profundo de uno cuando vemos las cosas materiales. Pero mire qué bueno es Dios, porque yo le dije, en mi mente dije: ya no voy a tener nada, no voy a poder hacer nada, pero no importa, porque le estoy sirviendo al Señor, y lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para agradarme a mí, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor va a glorificarse, y vengo a servirle al Señor, no vengo a buscar mi propia comunidad ni la de mi familia. Pero no habían pasado unos meses
Los hermanos nos empezaron a conocer y a ver, y de pronto viene un hermanito, mi hermano Pedro García, y yo no sé qué miró, pero viene, me jala, me dice, ¿puedo hablar con usted, pastor? Le dije, amén, hermano, y fuimos a una oficina que tenía la iglesia, y me dijo, hermano, tengo un problema, ya no lo aguanto, ya estoy cansado y ya no hallo qué hacer. Y el Señor puso en mi corazón que viniera con usted y que le dijera, porque el Señor me mostró que tiene una familia grandecita y necesita un lugar, y le dijera que ahí está la casa, que resolviera el problema. Él estaba perdiendo la casa. Y era una casa que era propiedad de él, pero la tenía rentada, y los inquilinos ya tenían más de 6 meses que no le pagaban la renta a él. Ya había llevado a la policía legalmente y no los podía sacar. Y él había dejado de pagar ya por más de 3 meses la renta porque no quería seguir pagando, porque no estaba recibiendo nada. Y me dijo, en lugar de que la casa se pierda, pues se la voy a pasar a usted, usted sígala pagando, ahí me da algo si puede, y la casa es suya. Y mire cómo obra Dios. El Dios que tenemos es un Dios grande y maravilloso, que nunca se queda con nada, pero muchas veces nosotros, denle la gloria al Señor si lo desea, muchas veces nos podemos encerrar en nuestros propios pensamientos, pero la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré ¿qué? Cosas grandes. Hermano, el que me estuvieran ofreciendo una casa, esa es una cosa grande. ¿Sí me está comprendiendo? Es una cosa grande, porque me dice, nada más se encargue de sacárselo porque ya no puedo más. Y yo le dije, hermanito, me agrada la idea, pero si esto es del Señor, vamos a esperar. Vamos a esperar, porque no quiero que de pronto alguien dentro de la congregación vaya a decir, le lavó el cerebro e hizo que pusiera la casa a su nombre. Y vamos a esperar un tiempo. Y me dice el hermano, pero la casa está por perderse. Le dije, si es del Señor, que esa casa sea para nosotros, no se va a perder la casa. Y vino al siguiente mes y me dijo, hermano, ¿qué pensó? No, yo sí quiero la casa, pero vamos a ver que sea la respuesta del Señor. ¿Y qué hacemos? Esperemos. ¿Y qué pasó? Vino el tercer mes a decirme, hermano, ya los bancos están por reposeer la casa. Le dije, hermano, si es del Señor, esperemos. Y lo que yo estaba esperando es que viniera una autoridad espiritual de la iglesia para, con un testigo, el pastor general de la iglesia, sentarme con él y que este asunto fuera claro. Y al cuarto mes llega una autoridad de la iglesia y llamé al hermanito y llamé al hermano. Le dije, hermano, quiero que escuche esto, porque no quiero que de pronto alguien ande diciendo que yo engañé al hermano para quedarme con la casa. Y hablamos, me dijo, está bien todo. Le dije, ahora sí, al siguiente día vamos. Y al siguiente día viene con las llaves en la casa, me enseñó la casa, pero me dijo, pero tiene que sacar esto. Y estaba gente dentro de la casa. Aquí va a ser un problema porque ya tengo tiempo y no los puedo sacar. Me dio las llaves, me fui. Al siguiente día fue con mi esposa y con otro hermano a tocar la puerta. Cuando toqué la puerta ya no había nadie, hermanos. La gente se había salido ese mismo día. Y entramos a la casa y no tuve que sacar a nadie, porque el Señor, cuando hace las cosas, las hace
preciosas y de una manera muy especial. Y todo eso sucede cuando clamamos a Él y Él cumple sus promesas. Y yo no sé por lo que tú estés pasando, yo no sé la necesidad que tengas. Lo que sí sé que para Dios no hay nada imposible. Y quiero invitarte, ya que en esta noche es una noche de oración, a que pasemos al altar. Y si tú traes alguna necesidad, vamos a orar por esa necesidad, vamos a pedirle al Señor. Nada más llévate esta palabra en tu corazón, que el Señor dice, no el hombre, Dios es el que habla. Y dice, clama a mí y yo te responderé.